Buenas tardes, Dios les bendiga. La paz del Señor pueda estar presente siempre en nuestros corazones. Quedamos en la segunda clase hablando de lo que es el pueblo de Israel. Para poder entender a Dios, primeramente debemos saber su carácter, su origen, el origen de Israel, por qué Dios decide entregar a Israel en manos del enemigo. Y es lo que a veces muchos no comprenden. Nos toca a nosotros, como siervos del Señor, presentar defensa de la palabra del Señor. ¿Qué es presentar defensa? Defensa significa dar verdaderamente a un creyente una respuesta contundente por medio de la palabra, ya que ella misma es su propio intérprete. Conocemos a veces lo que son pasajes oscuros, que es un pasaje oscuro, y gente que malinterpreta y le da un entendimiento propio a la palabra, y esto hace que muchos se desvíen. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de la doctrina que tú enseñas, pues te salvarás tú y salvarás a todo aquel que te oye. ¿Qué es presentar defensa? Nosotros como creyentes, como cristianos, ¿por qué el nombre de cristianos? Porque seguimos a Cristo. Jesucristo es el líder. Tenemos un Dios Padre, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Hoy en día se ha visto mucha adulteración acerca de los nombres. Cuando nombramos el nombre de Jehová, mucha gente le da este nombre un mal uso y quieren hacer ver a un Dios despiadado y un Dios malo. Pero verdaderamente Jesús dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Bueno mi Padre que está en los cielos. Pero la gente, para justificarse por sí misma, quieren hacer ver un Dios malo, justificándose. Y es lo que vamos a tratar de hacer entender por medio de los reyes, que vio Dios en el hombre y cómo él usó sus profetas y le dio advertencia a este pueblo, pero el pueblo no quiso ir. Hoy en día nosotros debemos tener conciencia y estudiar la palabra para entender cuál es el carácter de Dios. Es agradable, es perfecto, y los planes de Dios son de bien y no de mal. Somos nosotros mismos. Yo voy a estar leyendo aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 8, una buena conciencia. Un verdadero hijo de Dios, el cual ya el Espíritu Santo mora en él, debe tener una buena conciencia, buenos pensamientos, buenos deseos. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nuestro pensamiento debe estar constantemente en el bien que es la palabra de Dios, ya que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El camino, la verdad, es la vida, y nadie viene al Padre sino a través de él. Voy a leer entonces en la primera carta de Pedro, apóstol Pedro, el cual dice así: una buena conciencia. Leo palabra entonces, bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 en adelante. El apóstol Pedro escribe estas líneas y dice así: finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Luego el 13 hay una pregunta y dice allí: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a otro ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aparición de una buena conciencia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a hacer una oración para luego hacer una breve introducción acerca de lo que vamos a hablar, de lo que ya el apóstol Pedro, en un estado de anciano ya, de muchos años de experiencia, este mismo apóstol Pedro en sus inicios negó a Jesús. Sabemos que Jesús le dijo palabra dura: apártate de mí, Satanás, porque estaba siendo influenciado cuando Jesús iba al madero. Dijo: ten misericordia de ti mismo, no vayas, ¿verdad? A veces comenzando en el Señor cometemos muchos errores, pero luego Jesús va y lo anima, lo reanima, le dice: yo te hice de ti un pescador de hombres que hace pescando peces. Y eso es lo que vamos a ir notando, que verdaderamente Dios es un Dios de amor. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, verdaderamente porque te ha placido, Señor, por tu misericordia, por medio de la palabra, por medio de la predicación, tocar nuestros corazones y trasladarnos del mundo de tinieblas donde vivíamos apartados de ti, haciendo el mal. Y ahora, Señor, esa luz que tu palabra entra en nosotros, y nosotros ahora entendemos y comprendemos que tus planes son buenos, Señor. Que tenemos un adversario, el príncipe de este mundo, el cual se revela contra la humanidad para que la luz del evangelio no le resplandezca. Que de no ser nada, Señor, nos has hecho embajadores de Cristo en cadena, y que ahora tenemos una autoridad, un poder dado por nuestro Señor Jesucristo, y sobre nuestra vida está el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Nos ha dado autoridad, Señor, para que atemos en la tierra, y lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que aquí desatemos aquí en la tierra también será desatado en los cielos. Ha dado una autoridad, Señor, Padre amado de la gloria, para que nosotros podamos llevar el evangelio, el cual el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree en él, primeramente al judío y también al griego. Hay poder en la palabra de Dios, ella es libertad, ella es poder. En tu palabra, Señor, nos lleva a toda verdad. Por eso te pido que todos aquellos que puedan estar oyendo este mensaje, Señor, a través de YouTube, a través del audio, a través del video, pueda verdaderamente comprender, y que tu Espíritu Santo prepare el corazón de todos aquellos para que puedan entender cuál es tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Me acuerdo que en la clase pasada estábamos hablando acerca de lo que fue el reinado de Manasés, y quiero hablar acerca de lo que es un poco el tema, lo que son pasajes oscuros, que es un pasaje oscuro, ¿verdad? Porque muchas personas hoy en día no entienden lo que es un pasaje oscuro. Un pasaje oscuro es aquel que al leerlo en un libro no nos da una explicación clara, y la Biblia tiene su propia interpretación. ¿Qué va a hacer la Biblia? Nos va a enviar a otro libro y allí nos dará respuesta. Si nosotros nos quedamos solamente con el texto y lo sacamos fuera de contexto, podemos malinterpretar lo que verdaderamente la Escritura nos quiere hacer ver, lo que nos quiere hacer verdaderamente entender lo que es. Un pasaje oscuro es uno cuyo significado no se puede entender con facilidad. Como es difícil entender estos pasajes aun cuando se emplean los correctos principios de interpretación. Se debe usar, ¿verdad?, primeramente la base para establecer una buena doctrina, y aquellos pasajes que son difíciles de entender no se pueden dar como doctrina. Usted me dice: ok, hermano, explícame bien cómo es un texto fuera de contexto. Bueno, se me viene a mi mente, el Espíritu me trae por lo menos el Evangelio de Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario.
Allí claramente el texto me está diciendo y la escritura me está hablando de que Dios está hablando es de la creación de él, del hombre como tal. De tal manera amó Dios al mundo, al hombre, refiriéndose al hombre terrenal, que envió a Jesús en forma de carne, ¿verdad? Y ahí demuestra su amor para con nosotros, que no escatimó, sino que envió a su Hijo, el unigénito, el único, ¿verdad?, a morir por nosotros, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, ¿verdad?, sino que tenga vida eterna y que venga a la luz. Pero cuando vemos a Santiago, un anciano, y nos vamos a otro libro, una carta, la carta de Santiago, dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando se toman estos dos versículos de diferentes libros, no está hablando lo mismo, aunque está hablando del mundo. Cuando me habla en Juan me está hablando del hombre, refiriéndose al hombre, pero cuando me habla en Santiago me está hablando del sistema. Yo leo todo el contexto y voy a entender que en Santiago dice que todo aquel que se hace amigo del sistema del mundo se constituye enemigo de Dios, pues el príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, es quien gobierna en la tierra. Y nosotros somos embajadores en cadena de los cielos acá en la tierra, y nosotros hacemos la contraparte. Eso es sacar un texto fuera de contexto. Hoy en día muchas personas enseñan lo que no saben, lo que no entienden. Por eso Dios le dijo a los discípulos: id y hacer discípulos, prepararlos y enviarlos. Tiene que haber primeramente una preparación. El contexto, ¿verdad?, que rige, quiere decir lo que va con el texto. Para poder comprender el texto debemos estar familiarizados con la palabra de Dios. Y una vez que se haya sentado las bases sólidas de la observación, estamos pasando a considerar cada versículo a la luz de la palabra, lo que le estaba hablando al principio. Primero, como término A, dice que los versículos anteriores y posteriores, o sea, tengo que leer todo el libro, tengo que saber de qué se trata todo el libro, qué tiempo está el libro y a qué le está hablando Dios allí. El libro en que se encuentra es lo que estoy diciendo, la parte B, y la C dice toda la palabra de Dios. Debo conocer un poco de todos los libros históricos, proféticos, ¿verdad? Lo que es Pentateuco, lo que son las leyes, lo que es la gracia, la dispensación de los tiempos, para poder darle un uso correcto a la palabra del Señor. Por eso nombraba al principio y citaba que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de lo que enseña, porque una palabra que cambiemos puede cambiar todo lo que es un mensaje. Por eso no debemos ni añadirle ni quitarle a la Biblia, porque eso es adulterar, y en adulterar la palabra puede haber perdición, puede haber mala interpretación. Hoy en día se cometen muchos errores al sacar textos fuera de contextos, historias bíblicas y pasajes en diferentes momentos que no tienen nada que ver con el pasaje. Y se puede hacer creer otra cosa que no transmite la palabra de Dios, sino que es un pensamiento humano, una mala forma de ver la Biblia. Y enseñar la palabra de Dios demanda mucho y se debe ser diestro en ella, guiado primeramente por el Espíritu de Dios, para que no enredemos verdaderamente al que nos oye. Yo sé que usted me está entendiendo, estoy hablando un poco tratando de no ser tan duro, tan drástico y tan directo, pero el Espíritu Santo es lo que pone en mi corazón, de que ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Jesús decía estas cosas. Jesús decía: ¿cómo puede una persona que no tiene conocimiento enseñar a otra si no ha aprendido, si no conoce? No se puede ser ciego guía de ciego. Una persona ciega quiere decir que no ve, que no entiende y que no comprende. El pueblo de Israel estuvo ciego por mucho tiempo, y aún todavía hay un espíritu llamado estupor. Eso lo explica Pablo en Romanos, y dice que el pueblo tiene ojos con que no ve, oídos con que no oye, y tienen un adormecimiento espiritual, para la cual, ¿verdad?, ellos, como no quisieron creer a la verdad, fueron entregados a la mentira. Dios permite y da un espacio de tiempo para que la gente se arrepienta. Ahora sí vamos a entrar y dar respuesta un poco de lo que decía en la clase pasada, la segunda clase. Yo me voy a estar yéndome, ¿verdad?, hablar acerca, voy a leer la historia para que corroborar lo que estaba leyendo en dos partes de la Biblia. En uno voy a leer, ¿verdad?, en Segunda de Reyes, capítulo 21, porque en este caso estamos hablando de Manases, y como ella me narra aquí en esta parte del libro, en el libro de los reyes, la historia de los reyes que estuvieron por Israel y qué hicieron ellos, y por qué Dios se molesta con estos reyes.
Y luego me voy a ir a otra interpretación que me habla del mismo Manasés y me hace ver que al final él se arrepiente y por eso él alcanza, porque es una de las tribus de Dios, una de las tribus de Israel, alcanza la misericordia. Vemos la benevolencia de Dios, que Dios, bueno, perdonó todo lo que este hombre hizo. Entonces voy a leer y vamos a ir poco a poco entendiendo. Si usted entiende y se pone un poco, aunque es difícil ponerse en el lugar de Dios porque no somos jueces, pero ver cómo Dios ve a este hombre, Dios poniéndolo, ¿verdad?, dándole la oportunidad para que reinara sobre Israel. Mira lo que este hombre hace. Leo entonces, ¿verdad?, en el Segunda de Reyes, capítulo 21, dice reinado de Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años y el nombre de su madre fue Exiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Recordemos que Dios le entregó mucho territorio a Israel. Vinieron muchas conquistas, esto vino con Moisés, libertador. Moisés llegó, Dios escoge a Moisés, lo prepara en el desierto 40 años, le da mujer, le da hijos. Luego viene Moisés, saca de 400 años de esclavitud al pueblo de Egipto, lo lleva al desierto para que adoren a Dios. Estos cargan un templo allí, Dios le da coordenadas a Moisés, que lo vamos a ver al final, porque allí es donde se presta también para muchas personas que están mal informando el texto y haciendo ver que el nombre de Jehová o que Jehová es un nombre perverso y que ese no es el verdadero Dios. Eso lo vamos a aclarar al final, pero yo quiero que entendamos aquí primeramente que Manasés, una de las tribus que vino de Jacob, de los patriarcas, no voy a ir más atrás porque en los otros videos está. Si usted quiere y es primera vez que está viendo este video, váyase al video 1, video 2 y luego este es el video 3 y va a ir entendiendo un poco. Dice que cuando Dios entrega a Israel, le entrega a las naciones, Dios le da una orden y le dice que no se junten con las mujeres de esas naciones, que no se unan en yugo desigual, porque estas personas adoraban otros dioses y esto iba a hacer producir a Dios ira, iban a hacer que Dios se airara, pero ellos hicieron caso de lo que Dios habló a través de los profetas. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Verdad? Formaron, este rey permitió nuevamente Manasés que se cometieran aún peor las abominaciones que hacían estas naciones que fueron derribadas por Jehová, las cometieron ellos. Dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había dicho Acaz, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Cuando nosotros hablamos de Ezequías, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Esto está en el capítulo 20, desde el verso 12 en adelante. ¿Quién era Ezequías? Ezequías era el mismo profeta, ¿verdad? El mismo rey que en un momento enferma y Dios manda a Isaías, el profeta, a darle una palabra, decirle que ordenara su casa porque era el momento de que partiera. Y vemos que Manasés es hijo de este rey Sedequías, ¿verdad? Porque está este rey Ezequías y también está otro nombre más adelante que vamos a ir tocando, otro rey que pueden confundirse si no estamos muy prestos. Dice que en el 12 del 20 dice que Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Dice, en aquel tiempo Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo una pregunta. ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió, desde las lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrases. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová.
He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y tus hijos que saldrán de ti, que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio de Babilonia. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos a Daniel y Apocalipsis. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Pues dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y allí hubo paz y seguridad mientras Ezequías, que fue un buen rey, porque había derribado todo lo que eran los sitios de Baales. Antes de él habían reyes perversos, ¿verdad? Entonces dice en el 20, muerte de Ezequías en el 20, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad. Luego hay una pregunta: ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés. Cuando hablamos de dormir, hablamos de que partieron con el Señor, porque está la palabra muerte. Muerte es separación de Dios, y dormir es la muerte física del cuerpo, pero el alma está en una reserva allí para Dios. Eso lo veremos más adelante. Allí entra el reinado de Manasés, que es donde estábamos leyendo en el 2. Dice que permitió entonces que se volvieran a edificar cosas, lo que su padre como rey había hecho. En el 3 dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Cuando hablábamos de aquí del rey en la clase pasada, que adoró el ejército de los cielos y rindió culto, la misma escritura me va a llevar de que están textos fuera de contexto. Hay gente que está usando esto para hacer ver cosas que no son. En esta parte, cuando hacían culto a lo de los cielos, al ejército de los cielos, estamos hablando de rendirse ante las estrellas, ante el sol, ante la luna. Astrología te da, hoy en día la vemos, los signos zodiacales y cuestiones. Son demonios que hacen que introducen y se visten como ángel de luz para hacer que esto irrite a Jehová y Jehová traiga un castigo sobre la persona. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo se disfraza, engaña, mete lo que es herejía, mete lo que es lo que a Dios le irrita, para que Dios, como es santo, tenga que castigar la maldad del hombre. Entonces dice el 5: y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, este es Moloch, el dios Moloch, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Lo que estaba hablando al principio, la Biblia es clara, ella se interpreta de una manera muy clara. El 7 dice: y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, a la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Nuevamente estamos leyendo todo el contexto, porque para no sacar, porque al principio le dije lo que es sacar texto fuera de contexto, y cómo la gente o el enemigo usa a las personas para mal informar y hacer torcer la historia. Una historia mal contada hace ver al verdadero persona justa como malvado. Cuando un chisme, ¿qué hace un chisme? Un chisme o una mala conversación hace y te hace odiar a una persona que en verdad tiene la razón, o a un Dios que verdaderamente tiene la razón, y lo hace ver como malo, porque es una historia mal contada. Eso es lo que hablamos de texto fuera de contexto. Mucha gente hoy en día en la humanidad enseñando un evangelio diferente, enseñando leyes diferentes y hablando e interpretando a su manera, porque tienen una vida de espaldas a Dios. Es mejor decir que nosotros somos malos y que cometemos errores y que Dios nos perdona, porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Aquellos que se justifican y porque son malos quieren justificar sus acciones y llevan a su pensamiento y llevan a su acomodo lo que la Biblia dice. Jehová les está diciendo aquí que si
ellos verdaderamente siguen las leyes que él le dio a Moisés en la piedra, Dios los iba a prosperar. En el 9 dice, mas ellos no escucharon, escuche, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá como sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y tenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Imagínense, otro rey perverso, Acab y Jezabel. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante, vamos a llegar a ese tema. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se refriega y se vuelve boca abajo. El 14 dice, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios está usando aquí, ¿verdad?, verdaderamente a los escritores de la palabra inspirados por Dios por medio del Espíritu, y les está diciendo, yo los voy a entregar en manos de sus enemigos porque ustedes se han volteado a mí, han metido dioses paganos, han introducido en la casa de oración, en la casa de Jehová, en la casa del Padre, otros dioses, y esto viene desde el desierto. Eso lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, porque me pidieron que aclarara un poco allí, ya que hay que ver bien, hay que meterle la lupa a lo que nuestro hermano Esteban habla, ¿verdad?, a los sacerdotes de aquel entonces. Cuando Esteban está hablando y está enseñando, desde los patriarcas está enseñando, dándoles una cátedra, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios y la interpretación, dice que lo vieron como un hereje, porque Esteban estaba haciendo defensa de Jesucristo. Estaba hablando y diciéndoles que sus padres, metiéndose él como hijo también de Abraham, considerado como hijo de Abraham, porque en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice que aquellos hombres en el desierto, cuando estuvieron en el desierto, que Moisés fue a recibir las tablas, duró 40 días Moisés con Josué en el monte Sinaí, y allí Dios le da a Moisés las ordenanzas, las tablas. Moisés es introducido en la hendidura de la peña representa a Cristo, y Dios escribe con su mismo dedo las leyes. Luego que termina, le dice a Moisés, baja y ve allá al pueblo porque se ha prostituido, se ha corrompido. Estos hacen un becerro. Un becerro significa un animal, un bóvido, como una vaca, como un toro. Cuando nosotros vemos este tipo de animal, nosotros también vamos a ver en la Biblia lo que nos habla acerca de estas figuras simbólicas que traen los animales como tal. No recuerdo ahorita, cuando recuerde el nombre le digo lo que significa el toro en el mundo espiritual, y que es un Dios de ira, es un Dios violento, es un Dios que induce a las personas a caer en contienda, en pelea, en ira, mueve los sentimientos del ser humano. Ok, vemos aquí, ¿verdad?, que dice, estamos cuando vayamos ahorita a Hechos, lo aclaramos un poco más. Pero dice el 12, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo el mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Estamos hablando de una limpieza. Entonces, ¿cómo es limpia Dios? Haciendo que el enemigo haga estrago en unas personas. ¿Para qué? Para que las personas en medio de su dificultad clamen a Dios y recuerden que se habían apartado de Dios, separado de Dios, nada podemos hacer. Y separaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Aquí está el castigo, uno de los castigos que Dios tiene. Entregó a Israel en manos de sus enemigos en un cautiverio. Y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y he provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto,
derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén en extremo a extremo de más de sus pecados, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Escuche bien, voy a volver a leer el texto. Dice: fuera de esto, o sea, aparte de que había introducido falsos dioses, que había inducido al pueblo a adorar otros dioses que no fuera Jehová, dice que derramó mucha sangre inocente, todo el que se le oponía, los verdaderos profetas. Por eso Dios dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a mis profetas. Si ellos estaban siguiendo el Dios que los sacó, ¿verdad?, de Egipto, supuestamente, entre comillas, ellos seguían a Jehová de los ejércitos, pero en su corazón estaban corrompidos y estaban de espaldas a Dios, porque todo el que hablaba en el nombre de Jehová y les hacía ver el mal, ellos lo mataban y lo apedraban. Entonces, se puede decir que aunque andaban en el desierto y aunque la presencia de Dios andaba con Moisés y el ángel de Jehová, el que le habló en el monte Sinaí, dicen Hechos de los Apóstoles, que representa a Jesucristo, ellos iban de espalda, iban en una queja, en una murmuración, en una crítica contra Jehová de los ejércitos, contra el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces en sus corazones eran los dioses egipcios y estaban las malas costumbres, las malas posturas. Esto les costó que no pudiesen entrar en la tierra prometida. Dice el 17: los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, luego hay un signo de interrogación, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Luego dice: y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Otro rey que también hizo lo malo, aprendió lo de su padre, aprendió lo malo, mas Amón no pudo, hasta donde tengo entendido. Tendré que escudriñar un poco más sobre lo que fue Amón, pero Amón no creo que, hasta los momentos creo que él no se arrepintió. Ahora, cuando leemos aquí este texto, lo que leímos en Segunda de Reyes capítulo 21, el escritor de este libro me está haciendo ver que el rey Manasés, aunque era de Israel, hizo todo lo malo, pero no me dice en ningún momento que él se arrepintió. Cuando yo leo solamente aquí, es lo que hablamos acerca de pasajes oscuros, yo tengo que investigar un poco más allá. Jesús dice escudriñar las escrituras, o parece que ahí está la vida eterna. Hasta los momentos, si nosotros no leemos en más ningún lado, la historia parece que nos hace ver que Manasés se perdió, que Manasés no tuvo oportunidad y que Jehová lo exterminó y no le dio oportunidad. Dios es tan bueno que Dios nos da oportunidad hasta en el lecho de muerte, de arrepentirnos. Él olvida nuestros pecados, los arroja a lo profundo del mar y ya no se acuerda más. Entonces, hasta aquí yo creo que vamos claro. Yo quiero irme ahora al segundo libro que narra esta historia, que me va a aclarar un poco más el panorama. Yo, cuando no estoy muy claro, no puedo enseñar lo que no tengo tan claro y tengo que investigar. La misma palabra, el mismo Jesús dice: escudriña, 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 vete más allá. Ahora yo me voy a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 33, donde dice reinado de Manasés. Voy a volver a leer la historia. Vamos a ver dos escritores que escribieron, pero que uno me habla un poco más claro que otro. Dice lo siguiente: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Luego dice: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego. Hablamos del dios Mololo, vamos a ir terminando cuando lleguemos allá. En el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, y era dado a adivinaciones, y consultaba adivinos y encantadores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Imagínense,
¿Cómo ve Dios a este hombre? Este hombre, habiendo sabido las historias de sus padres, de cómo Dios lo sacó de Egipto, cómo Dios en señal abierta que todos vieron, no fue en oculto, a través de Moisés, dice que hubo columna de nube, columna de fuego. Dice la palabra del Señor de que Dios hizo caer maná del cielo, que sacó agua de la peña, vio como los ejércitos que eran contrarios a Israel, Dios los entregaba en sus manos. Pero este hombre no le bastó esto, sino que dice que iba a los agoreros, a los adivinos, a los hechiceros, a los brujos, consultaba este tipo de cuestiones que es conocido como el mundo de tinieblas, como el ocultismo. Entonces estaba en dos bandos. Y esto produjo ira a Dios. Por eso el anciano Santiago dice que no podemos, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿verdad? O somos hijos de Dios o no lo somos. No podemos coquetear. O somos hijos de luz o somos hijos de tiniebla. Nosotros hemos escogido ser hijos de luz por cuanto Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y Jesús dice que somos pequeñas luminarias, que llevamos luz, que destilamos esperanza, confianza, y que hacemos entender y ver a las personas verdaderamente por qué hay maldad en la tierra. Mucha gente se pregunta: y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, porque el enemigo ha tomado la mente de las personas y las personas acceden a la voz del enemigo y no a la de Dios. Si hubiésemos puros cristianos verdaderos sobre la tierra, no hubiera mal, no hubiera maldad. Pero como no habemos solamente puros hijos de Dios, sino que también hay hijos de las tinieblas, sobre la tierra hay caos y hay una gran guerra, hay una gran batalla en un mundo espiritual. Siendo influenciado, yo sé que usted está entendiendo más de lo que yo pueda expresarme, porque el Espíritu Santo es quien le da entendimiento a usted. El 6 dice: y pasó sus hijos por fuego, como Lot, en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agoreros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, se encendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender la ira. ¿La ira de quién? De Jehová. El 7 dice: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón. Vamos a hablar también acerca de Salomón, su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden, escucha, hay una condición, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Vuelve otra vez a hacer mención acerca de Moisés, que era el que estaba encargado de llevar la ley. Es conocido como los libros que representan todas las leyes o los mandatos que Dios estableció sobre la tierra para que el pueblo se diferenciara del resto de las naciones. Luego dice el 9: Manasés, que hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová, escuche, todavía Dios le habló, porque Dios, mire, hay una gente desobediente y Dios todavía le habla, así sea para amonestar. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esta es la primera deportación, por eso quería entrar aquí antes de entrar a las 70 semanas de las que habló el profeta Daniel, porque estamos hablando de Babilonia. Al hablar de Babilonia vemos a Nabucodonosor, pero antes de Nabucodonosor hubo otro rey, y vemos que en esta primera intervención en la cual Dios accede y entrega a Israel por desobediencia, porque este rey Manasés había introducido dentro de la casa de oración otros dioses paganos falsos, porque se dejó que su corazón se desviara, ¿verdad?, tras los dioses de otras naciones, de los asirios, de los egipcios. Y Dios tiene que castigar la maldad del hombre, y uno de los castigos es que entregó a su propio pueblo en manos del enemigo. Ahora veamos qué pasa aquí. En el momento en que este rey es aprisionado, algo tuvo que haber producido en él. Veamos qué fue o por qué Dios entrega a las personas en manos del enemigo a veces. Dice: mas luego que fue puesto en angustia, porque una persona presa está en angustia, la angustia lo llevó a que orara a Jehová su Dios. O sea, se volvió a Dios.
humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Vea que ahora me está aclarando lo que no me aclaró allá Reyes. Aquí Crónica me está aclarando de que en medio del cautiverio, en medio de las cárceles, en medio de la opresión, esto hizo y llevó a una reflexión: ¿por qué me están pasando tantas cosas? Diría, quizás poniéndome en los zapatos de Manasés, y diría: verdaderamente, Señor, he pecado contra ti, he hecho el mal y he incitado al pueblo a que haga mal contra ti. Yo me arrepiento, y un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Entonces Dios es bueno porque Dios le perdona. Pero la palabra dice que Dios nos perdona, pero que no nos deja sin castigo. Hay que pagar cuadrantes cuando se actúa mal. El 13 dice: y habiendo orado a él, o sea a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reinado. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí me aclara y me dice que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Egión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló a Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Ok, ya vimos que un pasaje que al principio nos parecía oscuro, ahora entendemos de que Dios es bueno. Dios al principio se nota como, se hace ver como malo, porque la gente, ¿verdad?, hace ver, bueno, pero si el pueblo de Dios, ¿qué padre entrega a su hijo al enemigo? Humanamente no podemos pensar como hombres, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Quizá hoy en día las cárceles están llenas porque los padres alcahuetean los males que hacen los hijos. Dentro de las casas permiten que entre lo robado, lo hurtado, permiten que si un hombre es casado, pero viene y trae otra mujer que no es su esposa y va a la casa de la mamá, la suegra, la mamá hace que, como es su hijo, le alcahuetee que él tenga otra relación con otra mujer, y esto es pecado delante de Dios. Yo sé que usted está entendiendo, pero Dios, que es nuestro Padre, Dios que es un buen Padre, dice que el Padre al que ama castiga y disciplina, y verdaderamente el que acepta la corrección es hijo de Dios, el que no es bastardo. Si yo acepto lo que Dios permite en mi vida para corrección, es porque Dios está haciendo bueno para que yo abra mis ojos y yo entienda que si yo hago lo malo, yo voy a cosechar lo malo. La Biblia nos enseña y dice que todo lo que el hombre sembrare, que eso segará. Después vamos a ir a hablar acerca de Salomón. Pues Salomón también fue un rey, pero que verdaderamente, bueno, hizo lo malo también, ¿verdad? Yo voy a ir ahora a Hechos de los Apóstoles, porque allí fue donde me pidieron la explicación un poco de la segunda clase. No, yo dije que en esta tercera clase iba a hablar un poco más profundo acerca de lo que Esteban está narrando y está citando allí, ya que por medio de las redes, por TikTok, por cualquier circunstancia que usted se pueda meter, hacen ver a Jehová como Satanás, o hacen ver a Jehová como que es el Dios de Israel solamente y que es malo. No, Jehová es bueno. Jehová es bueno. Quiero que tenga claro que por eso hablé de las citas sacadas fuera de contexto. Personas malintencionadas, influenciadas por el mundo de tinieblas, que cuentan mal la historia y hacen ver a Jehová como malo, pero Jehová es bueno. Jehová perdonó a Manasés. Vea que le perdonó y le dio la salvación, aunque tuvo que pagar su cuadrante. Entonces, el malo es aquel padre que alcahuetea lo malo de los hijos y después tiene que pagar una consecuencia. Defensa y muerte de Esteban. En el capítulo 7, para poder entender, tenemos que irnos a los primeros capítulos, ¿verdad? A los primeros versos, perdón. Dice: defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? O sea, preguntándole a Esteban, ¿quiénes los estaban acusando? Los sacerdotes judíos, los fariseos, los saduceos, los de gran peso en los tiempos de que Jesús lo habían matado. Jesús deja a sus discípulos, el Espíritu Santo está sobre ellos y ya ellos hablaban con denuedo y tenían y hacían señales las mismas que Jesús. Por eso Jesús dijo: cosas mayores que ellos harán. Pero esto les traía envidia a estos sacerdotes. Y dice, y le dijo, Esteban le responde y les dijo: varones hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria. Apareció a nuestro padre Abraham, hablando de lo que hablamos en la primera clase, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Hay una promesa. Dios le dice a Abraham: deja todo, sígueme a mí, yo te voy a dar más de lo que tú estás dejando. Esto es fe. Esto estamos hablando de Abraham como el padre de la fe. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí
muerto su padre, Dios le trasladó de esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. Ya está hablando yéndose al futuro, que la tierra que estaban habitando los sacerdotes en ese entonces, ya en los tiempos de Jesús, fue la que Dios le prometió a Abraham. El 5 dice: y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Imagínense cómo Dios habla a futuro. No tenía hijos todavía Abraham, y ya le estaba hablando y diciendo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. El 6 dice: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Estamos hablando de que lo hablamos en la primera y segunda clase, 400 años de esclavitud. Esto es en Egipto. Dios usa a Moisés, lo saca de allí. Luego el 7 dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios juzgó ¿a quién? A los egipcios. Cuando los egipcios persiguieron al pueblo de Israel, se abrió el mar rojo, el pueblo de Dios Israel pasó en seco, luego Dios hace que se cierre el mar rojo, y allí perecieron mucha gente de los egipcios. Dios tomó venganza de los opresores. El 8 dice: y le dio el pacto de la circuncisión. Esto es una señal visible, ¿verdad? De cortar el prepucio como señal visible. Pero en el espiritual es la incircuncisión del corazón. Eso lo hablaremos más adelante. Y así Abraham engendró a Isaac, hijo de la promesa, y le incircuncidó al 8º día, señal de pacto. Y Isaac a Jacob. Jacob sabemos que fue el segundo hijo, ¿verdad?, de Isaac, y que Esaú tuvo en poco la progenitura y se la vendió a Jacob. Eso lo hablamos en la segunda, no me voy a extender allí. Dice: y Jacob a los 12 patriarcas. Jacob, el nombre le es cambiado a Israel, de allí en lo espiritual ya nace Israel. No hemos llegado a la parte donde se constituye nación, como la que vemos hoy en día. Aquí estamos hablando de las promesas, y le está haciendo el recuento nuestro hermano Esteban a los sacerdotes. Dice el 9: los patriarcas movidos, porque dice aquí envidia. Un hijo de Dios verdadero que tiene el Espíritu Santo de Dios no puede haber envidia en él. No debería haberlo. Ya deberíamos haber aprendido a controlar las emociones y no dejarnos llevar por las emociones, porque cometemos pecados. Dice: los patriarcas movidos por envidia, esto hablamos cuando vendieron a José. Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Luego el 11 dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando yo, Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Vean que en José estaba el Espíritu Santo de Dios y estaba la gracia, porque José perdonó que sus hermanos lo vendieran. Dios permitió que José, ¿verdad?, pasara un momento duro de aflicción en su preparación, porque iba a ser gobernador. Iba a ser el gobernador de Egipto, iba a venir al futuro un hambre, y Dios usaría a José como el vaso que alimentase toda una nación. Seguimos leyendo y dice: y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Fueron 75 las que llegaron a Egipto. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, hablamos cuando en la segunda, creo que en la primera enseñanza, o en la segunda, o creo que fue en la primera, donde hablamos que cuando Dios le da la promesa a Abraham, dice que cayó en un sueño, vio que oscuridad había caído sobre la tierra, sobre el pueblo, hablando de que iban a ser esclavos por 400 años. Cuando se acercaba ya la esclavitud de los 400 años, ¿verdad?, que está narrando aquí Esteban, es en este momento. Dice que muere el faraón que tenía a José como gobernador, muere José, muere en la parte gruesa, la parte que tenía la gracia y el favor de Dios, y se monta un rey malo, un faraón malo. Entonces, voy a seguir leyendo, que la misma escritura se da la interpretación ella misma.
El 18 dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Dice que cuando ellos empezaron a matar a los niños, más bien las madres, Dios tocó el corazón de aquella gente y dice que se multiplicaban más. Esto es señal en el espíritu de que cuando el enemigo nos persigue y nos hace la guerra, en vez de debilitarnos, nos hace más fuertes. El pueblo de Dios nos hacía más fuerte verdaderamente, y podemos entender aquí algo. Vamos a entender algo aquí. En el 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, ¿verdad?, en medio de Egipto, y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por amor, por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Escuchen, malagradecido. A veces la gente es malagradecida. Una gente que no tiene a Dios es malagradecida. Moisés, teniendo riqueza, teniendo un buen lugar en el palacio de los egipcios, ¿verdad? Va en defensa de uno de sus hermanos hebreos y defiende la causa, pero después luego hay otra pelea, se suscita, y cuando Moisés quiere intervenir, ellos le dicen: ¿quién te ha puesto a ti por juez nuestro, por defensor? ¿Que piensas matarnos como mataste al egipcio? Y esto hace que Moisés tenga que huir, pero en la misma diosidad, en el mismo trato de Dios, vemos que Dios había preparado a Moisés, o lo iba a preparar. Era necesario que Dios lo sacara de esa casa, de la comodidad, del confort, para poderlo preparar en el desierto. El desierto es de Dios, el desierto es la escuela de Dios para formar a sus mejores líderes. Entonces, veamos aquí lo siguiente. El 26 dice: y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos soy. Luego hay una pregunta: ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? El 28 dice: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, tierra de demonios, donde engendró 2 hijos, ¿verdad? Pasado 40 años, un ángel, ¿verdad?, se le apareció, que aquí es donde quedaron muchos confundidos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Voy a aclarar aquí: cuando nosotros hablamos en el antiguo pacto, o cuando hablamos en los libros pentateucos, los primeros 5 libros de la ley, el nombre de Jesucristo no va a aparecer, va a aparecer el ángel de Jehová. Esto es conocido en la teofanía como Jesucristo, como el Mesías, pero no había sido revelado todavía, sino hasta los profetas mayores, hasta Isaías, que habla de Manuel, Dios con nosotros. Entonces, malinterpretan cuando dice que Dios dijo: no se harán imagen de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, porque es abominación delante de los ojos de Jehová. También podemos sustraer y sacar cuando Pablo habla a la iglesia en Gálatas y dice: si aún un ángel viene predicando un evangelio diferente. Escuche bien, un ángel puede predicar el evangelio, lo que no puede ser es diferente. Si un ángel diferente viene predicando diferente evangelio que al que hoy yo predico, se ha llamado anatema. Textos fuera de contexto que me hacen ver y dicen que en el monte Sinaí estaba a Jesucristo hablando con Moisés, porque Moisés representa la ley, por cuanto Dios le dio la ley a Moisés. Y el mismo Pablo habla en Romanos capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A la verdad, la ley, ¿verdad?, es buena, es santa, es justa. Hablando el apóstol Pablo acerca de la ley de Dios. Y yo fui vendido, ¿verdad?, al pecado, hablando de la parte humana, porque Dios no vino a salvar la parte de la carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Jesús fue a salvar el alma, porque dice que el alma que pecare esa morirá.
Eclesiastés, Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, dijo que Dios había puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcanzase a entender los misterios de Dios. Pero gracias le damos al Espíritu Santo, porque cuando una persona muere físicamente, que sale el alma del cuerpo, una réplica de lo que tenemos acá hoy en día en la tierra. Esto es una casa. El salmista dijo que cuando una persona muere, la casa es dejada desierta, el cuerpo humano queda en el polvo, porque al polvo de allí fue tomado, pero el alma, habla Ezequiel, que pecar esa morirá, y la muerte segunda es la separación de Dios. La muerte segunda, ¿verdad?, es la separación del alma de Dios, de su creador. Entonces Dios vino, mandó a Jesús, fue para salvar el alma. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la comunión con Dios. Pero Dios envió a Jesucristo, su Hijo amado, el unigénito, el único, el primero de la verdad, de todo subsiste en Él, le dio el poder, y no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual podéis nosotros tener todas las bendiciones que alcanzamos, que es el nombre de Jesús. Jesucristo, el Dios, se hizo carne, encarnó el verbo, y este verbo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron fuimos constituidos, hechos hijos de Dios. Estos son los que hemos puesto la mano sobre la palabra, sobre la Biblia, donde hemos hecho el juramento, y Dios nos ha inscrito en el libro de la vida, el libro que es Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Hasta aquí creo que vamos completamente claros de que el ángel, el cual se le presentó a Moisés, era el mismo Jesús. Por eso hablamos de teofanía. Y hay gente que está haciendo uso de estas palabras para malinterpretar y dar una falsa enseñanza, una herejía al pueblo. El 31 dice: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Escuche que dice que el ángel ahora me dice que es el Señor, porque me estoy leyendo todo el contexto. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres. Imagínense, estaba hablando con el ángel, pero ahora cuando yo sigo adelante, me dice: yo soy el Dios de tus padres. Aquel ángel que era Jesucristo, también Dios Padre y Dios Hijo Jesús, dice: yo soy el Señor. El 32 dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás en tierra santa, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora, pues ven y te enviaré a Egipto. Vea que el Dios que hizo los cielos y la tierra recordó el pacto con Abraham, porque Dios no se le olvidan las promesas. Pasaron los 400 años de esclavitud, el pueblo en medio de la aflicción clamó a Jehová, y Jehová le oyó. Por eso David dice: pacientemente esperé en Jehová, clamé a él se inclinó a mí y me oyó, y me sacó del pozo de la desesperación. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Luego dice el 35: a este Moisés, ¿verdad?, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. El 36 dice: este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Eso ya lo explicamos, no lo voy a volver a explicar. En el 37, que es aquí donde se agarra la falsa herejía, la falsa, el apóstol Juan dijo: a la verdad ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no fuesen permanecido en la doctrina. El enemigo es padre de mentiras, se viste como ángel de luz y distorsiona la palabra. Y como le decía al principio, cuenta una historia mal contada para hacer ver a Jehová como un Dios malo. Entonces ve el 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. El 39 dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, o sea, todo el pueblo,
sino que la desobedecieron y sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, habían salido de Egipto, pero su pensamiento, su pasado, todo estaba con ellos y ellos continuaban estando en Egipto. Aunque Dios se había tragado físicamente a Egipto, los moradores de Egipto, los que venían persiguiendo al pueblo de Dios, aquellos que se nacieron de Egipto, que se criaron en Egipto, seguían manteniendo las costumbres, los rituales de Egipto y estaban contaminados, y Dios en vez los lleva al desierto para que aprendan a conocer a Dios, para que adoren a Dios, y lo que hicieron fue quejarse, lo que hicieron fue irritar a Moisés, lo que hicieron fue hacerle de tropiezo a Moisés, tanto que en un momento la Biblia nos habla y nos dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Imagínense un hombre manso que Dios dice mi amigo, ¿verdad? Como Abraham, y el pueblo lo hizo irritar. Hoy en día, en la actualidad, si lo llevamos a la iglesia, podemos también hacer allí uso acerca de lo que el Señor habla. Dice el 40, cuando dijeron a Aarón, ¿verdad? Perdón, el 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, o sea, desecharon a Moisés, desecharon a Dios, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses, con D pequeña, dioses paganos, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Perdieron la esperanza, perdieron la fe, a pesar de que habían comido maná, a pesar de que habían visto fuego, columna de fuego, columna de nube, a pesar de que habían comido carne y que había brotado agua de la peña. Ellos dijeron, este Moisés no sabemos de quién es, no sabemos qué le haya pasado, y queremos que nos hagas unos dioses. Hablamos del carácter de un líder en la clase pasada. Entonces dice el 41, entonces hicieron un becerro. Escuche, Jesucristo es considerado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es una oveja. En la similitud que Dios hace en simbología en animal, nos hace ver que una oveja no se defiende cuando vienen sus trasquiladores, cuando viene Isaías 53 lo habla, a matar. Ellas lo que hacen es llorar y se dejan matar y no ponen resistencia, porque saben que Dios es verdad, es nuestro defensor, no se defiende. El verdadero Hijo de Dios no se defiende, deja que Dios sea juez y que se defienda, que Dios defienda la causa justa, porque juez es Dios solamente para juzgar. Pero aquí ellos hicieron fue un becerro, o sea, un animal, una vaca, un bóvido, que representa ira, contienda, representa todo lo que es contrario a la oveja, que es mansa, que es humilde, que es sencilla. Entonces ellos decidieron tomar en sus corazones, era donde estaba la idolatría, en sus corazones, en su manera de actuar, era donde estaba el mal. El arca de Jehová que Dios le había dado, ahí estaba Dios, estaba la presencia, el ángel de Jehová estaba afuera también y anduvo con Moisés, pero ellos no, ellos en su corazón era que estaba el mal. Entonces hoy en la iglesia cristiana, usted puede estar asistiendo a la iglesia, pero si usted siempre anda en murmuración, en crítica, en chisme, metiéndole el pie al ajeno, aunque usted esté en la casa de Dios, aunque haya presencia de Dios, su corazón, que es templo, debería ser templo y morada del Espíritu de Dios, allí está morando el mismo maligno. Entonces, esto es un poco duro, es un poco fuerte, por eso dije que lo iba a explicar un poco, y voy a seguir leyendo, ya misma se va a dar la interpretación. El 42 dice, y Dios se apartó y los entregó. Vea por qué Dios los entregó en manos del enemigo. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como lo leímos atrás, como está escrito en el libro de los profetas. Luego hay una pregunta, ¿acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch, el Dios en el cual dijimos que hacía pasar por el fuego a sus hijos, el Dios en el cual verdaderamente nosotros entendemos y comprendemos que Dios es celoso en cuanto a esto. Por eso hablábamos de no introducir dentro de la casa, en el templo del Señor, dioses paganos, idolatría. Esto significa idolatría. Y dice, y la estrella de vuestro Dios de Refán. Imagínense, figura que hiciese para adorarla, os transportaré pues más allá de Babilonia. Está hablando de la estrella de David, está hablando de una estrella de 6 puntas. Ellos fueron engañados, el pueblo de Israel, esto más adelante lo vamos a explicar, va a ser engañado por el anticristo. Cuando veamos la semana 70 que habló el profeta Daniel, se han dado 69 semanas primeramente, y después de estas 69 semanas, que queda la semana 70, que es la gran tribulación, que es el momento de los 70 años, ¿verdad?, de que habla el profeta Daniel. Cuando lleguemos allí vamos a notar y vamos a ver
este tipo de aclaración que el Señor nos va a permitir. No me voy a enfocar en irme muy adelante, porque si me voy muy adelante, entonces me voy a salir del tema. Y es lo que hablábamos al principio, de no salirnos fuera de contexto. Entonces, imagínense, el pueblo de Dios en el desierto adoró fue a falsos dioses, y ellos creían que adoraban a Dios. Cuando Jesús viene a los sacerdotes, les dice: revisaos pues, no vaya a ser que la luz que hay en vosotros sea tiniebla. Esto es fuerte, tocar este tema. El 44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, y los introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Voy a volver a leer para que estemos un poco claros aquí. Dice el 44: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios con de grande cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué. Josué representa un prototipo de Cristo, conquistador. En Cristo somos más que vencedores. Pablo dijo: en Cristo somos más que vencedores. Al tomar posesión de la tierra de los gentiles, estamos hablando de conquistar a los que no eran pueblo de Dios, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Una pregunta, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas, duras de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos? Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban endemoniados. Una persona que cruje los dientes de rabia pues está endemoniado. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron uno contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta es la conversión después de Saulo. Conocido Saulo después como Pablo de Tarso. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vea lo bonito de Esteban, un hijo de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vea la palabra durmió, no murió, dice durmió. Durmió el cuerpo y su alma para el reposo. Entonces, las mismas palabras que Jesús dice en la cruz: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando Jesús vino, Jesús dijo que derrumbaría el templo, que quitaría la venda que nos separaba de Dios por medio de Jesús, un mediador. La carta de los Hebreos nos deja claro que hay un sumo sacerdote de una vez y para siempre, Jesucristo, el cual nos introduce a la presencia de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo: si vosotros perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre que está en los cielos también os perdonará. Jesús dijo: no paguéis mal por mal. Entonces verdaderamente vemos lo que es el Evangelio de Dios. El apóstol Juan, ¿verdad?, uno de los discípulos amados de Jesús, deja claro y dice que si alguno aborrece a su hermano, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y que cualquiera que aborrece a su hermano, ¿verdad?, es homicida, y que está en tiniebla, que aún permanece en tiniebla. Esto hay que llevarlo y hay que enseñarlo abiertamente. Ahora, cuando hablamos aquí de Salomón, ya terminando, me voy a ir a Salomón,
vamos a entender algunas cosas aquí, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 9, dice pacto de Dios con Salomón. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo, Jehová, Dios bueno, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y ella estará en mis ojos y mi corazón todos los días. Y si, vea la advertencia, porque Dios lo sabe todo. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, o sea, David, su hijo de David, en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón en tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no anduviereis en mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, fornicación y adulterio espiritual. Lo hablamos en la segunda clase. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán, y todos los pueblos, y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¡Qué tremendo! Porque veamos que, llevémoslo a lo natural, a lo humano. Si una persona tiene una esposa, ¿verdad? Y este se va a trabajar, y es el que provee, y es el sustento, y es el protector de esta casa. Aquella mujer que queda en esta casa mete otro hombre. Y que aquel hombre que se fue a trabajar consigue que aquella mujer es malagradecida y que lo engaña, que adultera. ¿Qué produce en el corazón de aquel hombre que se desvive por mantenerlo? Yo digo que provocaría ira, provocaría rabia, provocaría dolor, celo. Y esto es lo que pasa también en el mundo espiritual. Cuando nosotros vamos a la casa de oración, a la casa de papá, y nosotros estamos adorando a otros dioses, no al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que en el corazón está el mal. Porque yo de labios puedo adorar a Dios. Jesús siempre dijo a Israel, hablándole a los sacerdotes, ustedes a la verdad de labios adoran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Porque si Dios me manda amar al prójimo, dice dos grandes mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Y yo estoy asistiendo a la congregación, estoy asistiendo a la iglesia y adoro a Dios de labio, y puedo cantar bonito, puedo predicar bonito, pero en mi corazón hay odio, hay rencor, hay ira, y hay un tipo de manifestaciones. Aquel árbol por sus frutos es conocido. Si hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay templanza, hay dominio propio. Vemos los frutos del Espíritu, sabemos que este árbol es bueno, pero un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Si es una persona contenciosa, una persona iracunda, una persona que siempre anda apresuradamente sus pies a derramar sangre inocente, anda en calumnia, anda en intriga, allí no habita Dios. Allí no puede habitar Dios, porque Dios no habita en casa de desorden. Y era lo que pasaba con Israel. Creía que adoraban a Dios, pero estaban adorando a falsos dioses. Entonces vemos el pacto de Dios con Salomón por medio de David su padre. Le da y le dice: no te vayas a inclinar, Salomón, a hacer lo malo por la apostasía, no vayas a introducir apostasía, me vas a hacer que me provoque a ira, y entonces eso va a producir que yo tome acciones contra ti. Así le dice Dios hoy en día a la humanidad, pero la humanidad no entiende. Entonces ahora voy a Primera de Reyes capítulo 11, dice apostasía y dificultades de Salomón. Dice: pero el rey Salomón amó
además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, imagínense tierra que Dios entregó, allá habían dioses paganos, a los de Amón, dioses paganos, a los de Edom, a los de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón, las emociones, tras sus dioses, dioses paganos. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Vean que aquí hay unos falsos dioses que más adelante, cuando estudiemos lo que es el área de demoniología y cómo ellos actúan hoy en día en la iglesia, cómo actuaron en el pasado, vamos a entender muchas cosas. El 7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolos abominables a Moab, en el monte que está en frente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses paganos. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo Jeroboam. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo le he elegido. Vean la fidelidad de Dios. Dios, a pesar de que David cometió muchos errores, era un hombre que se humillaba, que aceptaba sus correcciones y que aceptaba las disciplinas de parte de Dios. Y ya David aquí estaba dormido, pero Dios le dice a Salomón: mira, tu padre anduvo verdaderamente íntegro delante de mí. Yo cometí errores, pero el único rey que no se inclinó a ninguna imagen, a ningún otro Dios, es David. Por eso Dios dijo: David tiene un corazón conforme al mío, con sus errores, pero siempre fue fiel, fue leal al Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta y hacer hoy en día. Que aunque tengamos errores, si no nos inclinamos a otros dioses, estaremos bien delante de Dios con todo y error. Hay una diferencia entre cometer errores y herejía. Hoy en día hay predicadores que predican en contra de la Biblia, predican en contra de Jesús, predican en contra de los mandamientos del Señor. Eso es herejía. No podemos aceptar las herejías porque provocaremos a ir a Dios. Y otra cosa es cometer un error. Errores humanos se cometen, pero ya adorar y decir, hacer ver a Dios mentiroso para que nosotros nos vean como que somos los mejores, no, eso no, Dios no lo perdona. O lo perdona, pero tiene que haber un quebrantamiento muy fuerte. Ahora dice en el 12, anda en el 16, perdón. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó con él y algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, y Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierras. Ahora yo me voy a ir más adelante porque creo que es el hijo de Salomón donde Dios divide los reinos, ¿verdad? En el 31, en el mismo 11 dice: y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. O sea, a Jeroboam se le entregaron 10 tribus, y a ti te daré 10 tribus, dice. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos,
cuando rompieron la tela. Así dijo Jehová, Dios de Israel. El profeta le dice: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y quemó Dios, y Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han dado a mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que me sirva, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a explicar un poco acerca de lo que es la tribu, ¿verdad?, que permitieron tener allí por amor a David, su padre. Vemos que Jesucristo viene de la tribu de Judá. La tribu de Judá fue la que quedó allí porque la promesa de Dios, la fidelidad de David, Dios sabía que tenía que venir a esta tierra a marcar un camino. Dios se hizo hombre, o sea, Dios se mostró como el verbo era la palabra, y era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne en la humanidad de Jesús, y por eso conocemos a Jesús como hijo de David. Jesús, cuando le hablaban, le decían: Jesús, hijo de David, ten compasión, ten misericordia de mí. De allí viene el rey, la lámpara que sería para toda la vida, para todos los tiempos. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Rey de Israel, pero también abrió en este tiempo de gracia, lo vamos a ver en la próxima clase, y así vamos a entrar en lo que es la semana desde la 1 hasta la 69, y luego vamos a ver lo que es el periodo de la iglesia, lo que es el periodo de gracia, lo que es el periodo de la gran tribulación, después más adelante el millennium, y así vamos entendiendo. Lo que quería hacer entender era por qué Dios entrega, ¿verdad?, al hombre en manos del enemigo. Somos nosotros mismos que por desobedecer a Dios tiene que haber una disciplina, tiene que haber un castigo. Si nosotros hacemos malas acciones, vamos a recoger lo malo. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces Dios es bueno en gran manera, malo es el ser humano. Malo es la creación que se ha rebelado contra Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, espero haberles ayudado, y cualquier cosa pueden dejar su mensaje allí en texto, en el YouTube, yo les responderé verdaderamente. Si tiene alguna aportación, agarre lo bueno, deseche lo malo. Le bendigo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén.